Quiero darle la bienvenida a este nuevo espacio autodenominado Bla Bla, que es un restaurante, bar y sanguchería que tiene un enfoque en el comer, en el beber, pero también en el sociabilizar, también encontrarnos todos. Y es por eso que también este espacio se ha proclamado y autoproclamado como un espacio también de difusión artística a través de una programación que estamos alimentando junto a algunos artistas, escritores y amantes del arte, aunque esa palabra no me gusta mucho, pero sí, hay amantes del arte. Hoy día tenemos un gran invitado que será entrevistado por otro gran invitado. Me refiero al poeta Jonathan Guillén, para quien pido adelantadamente un aplauso. En la actualidad está residiendo en Buenos Aires y hoy día nos viene a hablar de su publicación Abandono del año 2017 de Editorial Navaja, y quien entrevistará y sacará su ser interno para poder demostrar quién es este verdadero poeta es el arquitecto y pintor Francisco Martínez, para quien también pido otro gran aplauso. Por favor, adelante ambos y damos inicio al ciclo de escritores del norte acá en Bla Bla. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Hola, Franco. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, Franco. Bueno, bienvenido a mi espacio, entrevistando poetas. A mi espacio. Jonathan Guillén, empecemos con la entrevista. Como todo inicio, como toda historia, ¿no? ¿Desde cuándo comenzó en ti el acercamiento a la lectura y a la escritura? Bueno, primero que todo, buenas noches a todos los presentes. Para mí es un honor que vengan a acompañar y a escuchar el desvarío de alguien que está dedicado a la literatura y que de alguna manera lo que busca es ir contando historias, ir ensamblando la realidad para que lo puedan ver desde otra manera, ¿cierto? Y lo puedan disfrutar también desde otra perspectiva. En ese sentido, ¿cierto? El primer acercamiento que yo tuve con la literatura, ¿cierto? Lo tuve gracias a un profesor en particular, ¿ya? Quien me dio una lectura en el colegio, ¿cierto? Para que yo la pudiera disfrutar, ¿cierto? Sacarme una buena nota. Y no me saqué una buena nota esa vez, pero sí lo disfruté. Y desde allí en adelante, ¿cierto? Empecé a tener una cercanía bastante significativa con la poesía desde lo que caía en mis manos, ¿cierto? Lo leía, y a la vez también, ¿cierto? Trataba de encasillar, que creo que es un ejercicio que todo el mundo hace hasta ahora, ¿cierto? Hasta grande y hasta viejo, de ir encasillando lo que va viviendo con lo que va leyendo, ¿ya? Desde ahí el ejercicio ha sido bastante significativo para mí, ¿ya? Para mi crecimiento como persona, como profesional escritor en este sentido. Y ese acercamiento que partió desde una edad muy temprana todavía se mantiene, ¿ya? Así que la idea aquí es que si alguien disfruta de la poesía o de la literatura en particular, el mensaje por ahí es medio huevón, pero sí tiene validez, ¿cachai? Que siga nomás, ¿eh? O sea, esa cercanía que se tiene en un primer lugar, ¿cierto? Te va a acompañar hasta el final de los tiempos. O sea, no es algo que uno lo tome por un instante breve de tiempo, ¿cierto? Por un suspiro de tiempo y que después se pueda olvidar de eso. Creo que en este caso, o en mi caso al menos, no funciona de esa manera. O sea, esa cercanía que tuve, que partió, como le estoy contando en un primer minuto, ¿cierto? Se ha mantenido hasta el día de hoy. Y creo que es el trabajo que hay que rescatar y del cual yo me preocupo de rescatar en particular. Oye, Jonathan, hablemos de abandono. En ese libro tú tienes 3 movimientos prácticamente, que están bien definidos, como autoexilio, abandono y lejanías. Hablaba recién de la cercanía. Me quiero detener en el primer capítulo, en autoexilio, donde yo veo, por lo que se puede interpretar en el libro,
una visión muy personal de quien remite estos textos, ¿cierto? Casi como son varios autoexilios, son múltiples. Me gustaría preguntarte un poco por qué más o menos se configura de esa forma esta multiplicidad de autoexilios, ¿no? Ah, y lo otro que te quiero preguntar sobre este mismo capítulo es una frase que me llama mucha atención desde la imagen y de la gráfica también. Niños lloran bajo el puente al atardecer. La única frase en rojo de todo el libro. Quiero que me expliques también cuál es el juego ahí, gráfico también seguro. Sí. Bueno, primero me voy a referir, nosotros, o a lo que se me invitó a mí fue hablar de abandono, pero aquí también hay otro libro, entonces sería bueno hacer ese ejercicio comparativo entre los dos para que se pudiese entender también el abandono. El libro Urbana Siniestra, negro, ¿cierto? Es un libro bastante intrínseco, bastante personal, que de alguna manera lo que busca es demostrar, ¿cierto?, cómo la ciudad en la cual nosotros nos movemos, de alguna manera se puede tornar también peligroso para nosotros. Es lo que hablaba recién con Maguata, ¿cierto? Que cuando nosotros hablamos de siniestro, ¿cierto?, nos estamos refiriendo a algo que en algún momento fue familiar y que después, ¿cierto?, se vuelve en contra de nosotros. Eso es lo que podríamos entender, o lo que entendemos por siniestro. En ese sentido, ¿cierto?, era un libro que lo que hacía era comunicarse con los tópicos, con los lugares sobre los cuales nosotros, o al menos yo, ¿cierto?, junto con los que lo leyeron, por eso digo nosotros, pudieron más o menos identificar. Entonces, en este libro Abandono, lo que busco es qué me motivó, de alguna manera es más intrínseco, ¿cierto?, qué me motivó a salir a caminar, a salir a aplanar calle, ¿ya? Y en ese sentido, la palabra abandono tiene de alguna manera dos vertientes. Está quien sufre el abandono, que no es este caso, ¿ya? Pero está quien abandona, que sí es este caso. Entonces, en este abandono que está impuesto por mi persona, ¿cierto?, por eso a lo que tú hacías referencia del título autoexilio. Eran cuatro, son cinco autoexilios. Es decir, yo decido de alguna manera dejar atrás lo que en algún momento era familiar para mí, que es esto. ¿Ah? En esto, lo que yo busco es de alguna manera ir dejando atrás, ir quemando etapas. Por eso que las temáticas tienen relación, ¿cierto?, con un movimiento constante, y que a la vez también determina el hecho de que existe una búsqueda, ¿ya? Porque uno no abandona las cosas simplemente por el aburrimiento. O sea, el aburrimiento puede ser el primer motor, el malestar puede ser la primera iniciación, pero luego de eso hay una búsqueda. Toda la temática del viaje, ¿cierto?, que el viaje en la literatura es bastante importante. En la temática del viaje siempre se vuelve al lugar de origen, de alguna manera, ¿ya? Y cuando se vuelve al lugar de origen, se vuelve, ¿cierto?, con algo que no se tenía al momento de abandonar. Fue lo que hizo Ulises. Ulises, ¿cierto?, dejó Ítaca para dar una vuelta tremendamente larga, ¿cierto?, y después volver al lugar de origen y tomar otra vez lo que había dejado atrás. En este caso, ¿cierto?, es lo mismo. Cuando hablamos de autoexilio, es la decisión personal, ¿cierto?, de abandonar un sitio que te estaba pareciendo cómodo hasta algún momento, que yo creo que también es lo que todo poeta, todo escritor, toda persona, sobre todo toda persona que está dedicada al mundo de las letras, decide en algún momento hacer. Y cuando se autoexilia, ya sea por necesidad o ya sea por estética, lo que busca también es poder volver, ¿cierto?, con algo debajo del brazo, con la marraqueta debajo del brazo. Y en ese sentido, ¿cierto?, por eso es autoexilio, ¿cierto?, y termina, ¿cierto?, en las lejanías, ¿ya? Autoexilio, abandono, lejanía. Hay un proceso ahí de dejar atrás, de quemar alguna etapa, de hacer el rito del viaje, ¿cierto?, este rito de iniciación, que yo no sé si funciona o no funciona en el libro, eso lo verán ustedes. Pero si me preguntan, ¿qué fue lo que hizo el tema? Preguntarme por qué, ¿cierto?, es eso precisamente. Ya, precisamente es ese viaje. Mira, Juan, lo otro que te quería contar era oye, mira,
Ya, me gustó el tema del autoexilio porque en la Edad Media, no sé, Renacimiento, el exilio es un castigo. O sea, el castigo más terrible que había era sacarte de tu lugar. Cuando tú te autoexilias hay un castigo inmerso en él. Si estamos en la Edad Media, sí, pues, pero recordemos que... No, pero ahora. Recordemos que en la época... Busques Bueno, en la época, en lo clásico, probablemente el exilio también se proponía como un castigo, pero no necesariamente todas las personas que se exiliaron, ¿cierto?, fueron de alguna manera castigadas, sino que también era designio del destino en este caso. Claro. O sea, oye, no sobre sé. los niños que lloran bajo el puente. Y sobre los niños que lloran bajo el puente, eso está con rojo porque creo que al editor le gustó mucho esa frase, pues. Pero una conversación, Sí. una decisión, o sea, que en todo el libro, esa frase precisamente está en rojo, debe acusar algo, ¿no? Creo. Sí y no. O sea, busca de alguna manera generar la atención en el texto, ¿cachai? En la textura del texto. Porque muchas veces cuando los textos funcionan de una manera un poco lineal, un poco ad hoc, qué sé yo, las cosas van tomando un sentido en la medida que uno va leyendo. Y cuando llega una frase que está en rojo, dice, chucha, ¿y esto qué significa? Claro. Entonces también hay un ejercicio de hacer pensar al lector que esa frase en particular puede tener un significado. Puede tener un significado, ¿cierto?, en relación a todo el texto, o puede tener un significado en relación solo al poema, o puede tener un significado por sí solo. Eso lo verá el lector, ¿cachai? Tú tuviste una lectura, probablemente lo que yo te estoy respondiendo a lo mejor no es lo que tú pensaste, pero no se trata de eso tampoco. O sea, yo no puedo escribir un libro pensando en que estoy soltando las verdades. O sea, no puede ser así. Oye, Jonathan, en el otro quiebre que hay en el libro, el título se llama Abandono, ¿cierto? Ahí habla de las ciudades sin tocar la ciudad. Y se gatillan memorias, o sea, se gatillan en la memoria rincones urbanos sin necesariamente describirlos. ¿Ah? Mi pregunta es, este es un ejercicio que tiene algo de abstracción, ¿no? ¿Ah? Y le deja al lector un regalo, quizás, que ellos mismos terminen la historia en su mente. Me gustaría que me pudieras un poquito explicar un poquito sobre este ejercicio que uno realiza cuando se enfrenta a esta obra. Claro, cuando uno, o al menos lo que yo creo, cuando uno escribe una obra, ya sea un libro total, o un poema, o un verso, lo que busca es entregar materiales estéticos, ¿cierto?, para que las personas que van a leer puedan tener de alguna manera una construcción de lo que para ellos puede ser posible, puede ser real, puede ser de alguna manera producente. O sea, te transforma en un cómplice. Exactamente, te transforma en un cómplice. Y lo que hace, o lo que intento hacer de alguna manera es tratar de poner en juego, ¿cierto?, qué es lo que la gente podría entender. Cuando tú dices que de pronto este libro carece de tanto detalle, de tanta explicación, de que nosotros podamos describir un objeto, a diferencia de este precisamente es por lo mismo, porque lo que busco en ese sentido es hacer que las personas puedan construir de alguna manera lo que para ellos resulta sensible. Es decir, uno entrega los materiales, ¿cierto?, como el lenguaje en este caso, ¿ya?, pero no entrega de alguna manera lo que para la persona puede ser real, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que busca este libro de alguna manera es que las personas puedan hacerse cargo de lo que podríamos denominar el reparto de lo sensible. O sea, no es una idea mía, es una idea de Rancière, de Jacques Rancière, pero en el fondo de eso se trata. O sea, Jacques Rancière habla del reparto de lo sensible, es decir, ¿cierto?, llega un momento en donde yo entrego el material estético, el material de cualquier tipo, ¿cierto?, lo cual evidentemente no va a ser lo mismo para todos, ¿ya? No va a ser lo mismo para todos. En ese sentido, claro, ahí está el reparto de lo sensible, o sea, según lo que yo tengo, ¿cierto?, voy a construir lo que es mi real. Por eso mismo tampoco hay que confundir la realidad con lo real. La realidad es una cosa y lo real es otra cosa.
Claro. O sea, si de pronto le da la weá a Kim Jong-un y decide tirar una bomba atómica y todos los seres humanos se mueren, ¿se acaba la realidad? No, pues weón, van a seguir las plantas, va a seguir el planeta, va a seguir el universo. O sea, la realidad está ahí. Lo que no está ahí es lo real. Y lo real es lo que nosotros construimos con los materiales que nos entregan. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? A lo que yo aporto, o lo que intento aportar con esta publicación, ¿cierto? Es que mediante elementos, materiales estéticos, elementos de la memoria, de la... no sé... elementos mismos de la realidad también, ¿cierto? Se pueda configurar un real posible. Pero ese real posible yo no lo voy a guiar, yo solamente voy a entregar los materiales. Después de eso la gente decide si abandona o es abandonada. Pues bueno. Claro. Oye, el último movimiento es Lejanías. Lo que yo puedo percibir de esos textos casi es como involucrarse en un paisaje onírico, quizás con distancias, con medidas que son difíciles de concretar desde lo concreto. Una vez más estamos hablando de que lo concreto y lo irreal se hace potente. Y también describe las ballenas. Ajá. Como un animal bastante que nos genera también dimensiones, proporciones. O sea, nos ubica distancias desde esos textos. Me gustaría si podrías más o menos leer algo de las ballenas, de ese texto o de bueno, ¿Ah? Podemos leer de forma desordenada. Es que me interesa mucho ese texto, que es uno de los últimos, creo que fue ese. Esta era la parte a la que nadie quería llegar, parece. Mejor está la conversación que la lectura, o leo. No, por supuesto, o sea, vamos a disfrutar de tu lectura. Se llama De abandono, porque estamos en abandono. Vivir fuera en otro Pacífico. 1. No sirvo para morir en esta casa, dentro de estas paredes. Aunque lo intente, solo accedo a perderme, a ir y venir entre las habitaciones y no saber dónde estoy, si soy yo aún quien se tortura antes de pronunciar las palabras. 2. El camino que me separa de esta casa es del tamaño de una ballena, atravesando el Pacífico, comparte además la misma profundidad y el mismo cielo negro de alta mar, pero perderse al salir de la habitación es otro cuento, y este distanciamiento proyecta cada paso diapositivas de la memoria en el espacio. 3. Perderse en el camino al salir de esta casa ha sido perderse en las paredes de esta casa, con su blancura vertical, que baja desde el techo, como los caminos bajan desde el desierto hacia el mar, apuntando siempre hacia el Pacífico, obligados a la misma dirección, a la misma tortura que precede a las palabras. 4. A pesar de su tamaño, las ballenas en el mar son invisibles, y a pesar de su tamaño, un mal recuerdo, una fractura en la memoria, es un cetáceo poderoso, cruelmente sostenido durante todo el camino. Se detiene un minuto la madrugada, una diapositiva cuelga en el espacio, me reconozco de viejo caminando por la casa. 5. El cielo negro de alta mar, el abandono de las paredes de esta casa son una misma y blanca tortura, significan perderse cuando se camina por el espacio, un aliento antes de las palabras, una soledad impronunciable, pero tan honda que albergaría el Pacífico, todo el Pacífico que recorren las ballenas, huyendo del encierro de esta casa. En ese sentido, las ballenas, ¿cierto?, representan exactamente lo que significa el abandono. Las ballenas son son entidades, ¿cierto?, que no están fijas en un solo lugar. Uno no va a ver a una madriguera de ballenas, pues, bueno, a un nido de ballenas, uno no existe esa weá. Las ballenas son errantes, entidades que abandonan constantemente al lugar, no tienen pertenencia en ese sentido. O quizás pertenecen a ese viaje. Quizás tu casa es el viaje. Claro, pues, o pertenecen al planeta, pues, nosotros pertenecemos a una ciudad mundial, a Jorge Nostroza, a weas como ese tipo, ¿cierto? Pero a nosotros, a los humanos, nos cuesta un poco pertenecer
pertenecer al mundo en su totalidad. No lo cuidamos, lo hacemos cagar, qué sé yo, ¿cachai? Pero no tenemos ese sentido de pertenencia. Por eso que abandono también cobra una vigencia importante en la manera en cómo las personas de alguna manera sienten esa necesidad constante de avanzar, de abandonar, de irse, de dejar las huevas botadas. Si no, yo no sería un bastardo. Para nada. Oye, Hijo bastardo. me gustaría que a lo mejor alguno de los presentes pudiera hacer alguna pregunta a Jonathan, alguna persona que haya leído quizá algún libro o alguna idea que haya gatillado en estos momentos, alguna inquietud, se agradecería, ¿no? Se le acabaron las preguntas. No, tengo más, pero me gustaría que participara el público. Sí, sí. Ya muy. Chicali. Oye, Jonathan, para ti, ¿qué tan importante también es el hecho visual? Vemos que la portada del libro es justamente hecha por tu entrevistador y es por ahí también que se hace coincidir también esta dinámica de entrevista, ¿no? Para ti como poeta, como escritor, ¿qué tan importante es justamente, y redundando, es la visualidad en este paisaje también abandonado? Puta, diste el clavo pegado, porque esa weá es lo más importante desde, al menos para mí, desde mi trabajo. O sea, yo soy una persona que sale a caminar la ciudad y que no tiene un sentido de pertenencia claro, a menos que hayan personas a las cuales, cierto, yo les deba mucho y viste por ahí, bla, bla, bla. Pero de alguna manera, cierto, cuando salgo a caminar y cuando decido abandonar, lo que llevo en mí son precisamente los ojos. Y con los ojos, cierto, yo hago ese ejercicio de salir a mirar, que es bastante importante. O sea, ya lo decía Platón, digamos, o sea, yendo así como a la época clásica, dentro de los sentidos, el más importante de todo es el sentido de la vista. Porque el sentido de la vista es lo único que nos permite comunicarnos con el universo. Es decir, la distancia, la contemplación y la conexión con el universo le entregan a la visualidad, ¿cierto?, un valor importante a lo que es la escritura, ¿cierto? Y hay muchos ejemplos que están referidos, ¿cierto?, a cómo yo veo y después relato. O sea, la ekfrasis o ekfrasis, que vale de las dos formas, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la ekfrasis? Es la representación verbal de una representación visual. ¿Ah? Entonces ahí hay un ejercicio. Ya lo hizo Homero cuando describió el escudo de Aquiles, ¿cierto? Y ahí tenemos nosotros un primer ejercicio que junta lo visual con lo escritural, de alguna manera. Entonces yo considero que es tremendamente importante y de alguna manera es la receta, que no hay recetas ocultas tampoco, ¿cierto? Pero es la receta para que, no para que un texto salga bien escrito, ¿ya?, pero sí es la receta, ¿cierto?, para que nosotros podamos recolectar los materiales que consideremos importantes para el momento de escribir y para el momento de realizar una actividad artística, ¿cachai? Creo que hasta el baile tiene relación con la vista, ¿cachai? Cuando uno imita en esta mímesis, ¿cierto?, del movimiento, está bien, el movimiento se genera con el cuerpo, hay una cinética que implica, ¿cierto?, que el baile pueda llevarse a cabo. Pero el baile, para aprenderse, tiene que mirarse, de alguna manera. Entonces esa es la importancia que yo le doy. Que es toda. Vale, gracias. Jonathan, ¿qué autoexilio nos podríamos leer hoy día de los 5? El 5. Gracias. Esto igual tiene mucho que ver con lo que se mira o con el recuerdo. También es una forma de mirar, pues. Es la forma en cómo uno se mira hacia adentro, ¿sabes? Porque los ojos no solamente están puestos hacia afuera. Ese es un error que nosotros pensamos, ¿cierto? Que porque tenemos las pupilas enfrente solo miramos para adelante. No creo que sea así. O sea, eso es el órgano ojo, el ojo pollo, el que mira para adelante, ¿cachai? Pero la visión mira hacia adelante, hacia adentro, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Entonces igual esto tiene mucha relación con eso, creo. Autoexilio 5. No recuerdo.
el minuto exacto, donde todas las trayectorias me condujeron lejos, sobre los barcos en descomposición, con pájaros que duermen inmóviles a pesar del viento, con un ojo vigilante, a medio abrir pero latente, un espacio abierto, tantos desiertos, no sabes cómo pegaba la arena en la mirada, la memoria caía a los lados, era un pequeño alfiler clavado en el pecho, mojada la camiseta por la sangre, pero no recuerdo el minuto exacto, la decisión correcta parece mentira, anduve lejos, en otros sueños, otras personas soñaron conmigo, estoy seguro, alguna noche escuché mi nombre en el desierto y supe que ella soñaba conmigo, creí reconocer la voz, después de todo, no me despedí de nadie en absoluto. Casi recuerdo a mi madre, su rostro, de pie, en cualquier lugar de la casa. Más bien recuerdo la casa. Mi madre cocinaba en silencio. Una canción llegaba apenas audible. Era cochante, bella sin alma. Pero yo jugaba también en silencio y pensaba sufrimientos. Y una vez salí a dar una vuelta larga. Me perdí, lloré, me encontraron, pero la sensación quedó incrustada. Casi recuerdo a mi madre, y ahora que camino nuevamente, es la misma sensación. Desde entonces, desde aquí lejos, casi recuerdo a mi padre, a sus herramientas más que a él, al ruido que hacían por las tardes, cuando simulaba estar enfermo para seguir leyendo a escondidas, libros que encontré olvidados en el cuarto donde mi padre tenía herramientas, mi futuro y su deterioro dentro de un mismo cuarto. Por eso casi recuerdo a mi padre. Ahora es un buen hombre, cansado, tranquilo, satisfecho. Casi recuerdo a mis hermanos, tanto dolor cada uno de nosotros. Los escucho a todos en el destierro. Creo que algunos sueñan conmigo, pero yo los convoco cuando camino por estos desiertos, por estas playas, por las carreteras, en ambas direcciones, pero siempre lejos de casa, día y noche, solo, pensativo, sin querer repetirme en un mismo lugar y nacer mejor en otro momento. Jonathan, por lo visto ahora vuelves a Buenos Aires, ¿no? A finalizar tu posgrado. Si es que puedo. Oye, cuando tú vas a una ciudad, ¿cómo te enfrentas a esa ciudad? ¿Cómo la lees? ¿Qué es lo que empieza a gatillar en ti o a despertar en ti esta primera inquietud, ¿no? Porque uno puede ver la ciudad de distintas formas. ¿Cómo las ve Jonathan Miguel? O sea, la inquietud las llevo conmigo desde aquí, o sea, cuando voy a un lugar nuevo, empiezo a generar expectativas que tienen relación también con lo que busco, con lo que quiero. O sea, yo fui a Buenos Aires a estudiar porque era lo que quería estudiar. No fui a otra cosa. Entonces, en ese sentido, ya voy con una especie de plan preconcebido. ¿Qué voy a hacer cuando llegue a Buenos Aires? Aparte de salir a comer y a tomar, salgo también a caminar y a mirar. Y en ese ejercicio voy juntando materiales que en algún momento van a generar algo que se va a poder producir al público. Lo que pasa es que uno siempre, donde esté y donde vaya y lo que quiera hacer, uno tiene intuiciones, bombas de intuición, como se le llamó a algún teórico por ahí que no recuerdo y no me voy a truquear, pero se llaman bombas de intuición. Esas bombas de intuición que todas las tenemos, ¿cierto? En algún momento se van a convertir en condensados teóricos. Es decir, yo tengo la impresión o la intuición de caminar por algún lado, voy a visualizar ciertas cosas y todo eso que voy a visualizar, después voy a tener que justificarla teóricamente, ya sea para hacer una obra como estas que están aquí, ¿cachai? Ya sea para hacer una monografía, un paper o ya sea para lo que sea, ¿cachai? Pero en ese sentido, ¿cierto? Yo tengo una intuición y luego de esa intuición trato de
de que tenga un sustento, una sustancia. No sé si ustedes conocen esos palitos, los palitos de algodón, que hay un palito que es mágico cómo se hace esa weá. Un weón mete un palo con esta weá, ¿cachai? Lo mete ahí y hay algo que nosotros no vemos, pues. O sea, nosotros no vemos el algodón, pues, pero el weón va haciendo así, va haciendo así, va haciendo así, y el algodón se va formando. ¿Cachai esa weá? Estoy hablando weá. No, ya. Cada vez algodón es de azúcar. Uno pone un palito, ¿cierto? Y después el huevo empieza a hacer así, y el azúcar se va formando alrededor de ese palito. Bueno, en esto pasa lo mismo un poco. Nosotros tenemos una especie de intuición, una bomba de intuición, ¿cierto? Que es el palito, no el paloco, el palito. Igual funciona. Y esa bomba de intuición que es nuestro palito, ¿cierto? Cuando nosotros salimos a caminar, salimos a mirar, cuando nos suceden cosas, ¿cierto? Nosotros somos el que movemos ese palito con nuestra energía, pues. Y en ese palito se va juntando todo ese material, esa resina, esos residuos, esas metáforas, pues. Todo eso se va juntando en ese palito. Y nosotros vamos generando un condensado teórico, artístico, experiencial, de memoria, de lo que sea, ¿ya? Entonces cuando yo llego a otro lugar, voy con mi paloco bajo el brazo, ¿verdad? Y el paloco bajo el brazo. El paloco viajero. Y voy con ese palito. Y ese palito después, ¿cachai? El que va teniendo forma y que se transforma en cosas como estas, pues, abandono, urbana siniestra, estas mismas conversaciones, bla bla, ¿cachai? Todo esto se genera con una bomba de impresión. Pues yo me imagino que, no sé, pues, la gente no tiene las weas preparadas, sino que las va construyendo en el camino. Creo. Jonathan, escritor y profesor de lengua castellana y comunicación. Estudió diplomado en medición y evaluación de aprendizajes en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Has colaborado en diversas publicaciones digitales y participado en encuentros de poesía a lo largo de Chile y en países como Perú, Bolivia y Argentina. En el 2013 fue publicado en la antología Predicar en el Desierto, Poetas Jóvenes del Norte, Grande de Chile y de la Fundación Pablo Neruda, ¿no? Eres autor de los poemarios Urbana Siniestra 2008-2014 y Abandono 2017. Actualmente eres egresado y magíster de estudios literarios de la Universidad de Buenos Aires. ¿Egresado nomás? Claro, egresado. Oye, un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Siempre es rico hablar contigo y un gran aplauso para nuestro invitado. Leemos y siguen tomando y siguen moviendo el paloco. El paloco viajero. Esta va a reír, esta va a fea, esta va no sirve. Hay uno muy bueno. Ya. Este me lo pidió Pancho Malo. Que este weón que está acá en el fondo. A todo esto, ese libro de la Fundación Neruda que fue en 2013, a mí se me ocurrió ir con dos hueones que... Fue con dos hueones y no, fue un desastre la hueón. Sí, están los banales del paloco. Sí, weón. Qué buena imagen. No viajo. Lo ha regalado. No viajo más con esos hueones. Los banales del paloco. Los banales del paloco. Así se va a titular. En tercero. No, sí, pero más culiaria, no tienen calidad, no soy nadie, no gordillo, Ya, las playas secretas. Hay que saber sonreír cuando lastiman, colgados de cabeza los recuerdos, individuos pintados en una pared derruida, en espera de una limosna, sonrientes los ojos se les cierran al momento de recibir la bala, en un país desolado por el hambre, donde fotógrafos de todas partes del mundo, con el lente abominable, llenan la playa como las moscas la carne, mutua intranquilidad entre esta y el objeto, detrás de una alambrada, todos los brazos encontrándose con el suelo, pálido carnaval de máscaras, mujeres con el maquillaje corrido, atrás quedó el furor que movieron los pies, disolviéndose en cada huella, un caminar de barro, pisar temblando y con la mirada soltada,
recomenzar nuevamente desde la nada misma, más atrás, digo más atrás hasta las raíces, digo más atrás todavía. Motores impulsan desde las profundidades, el ruido sube por la pendiente, las olas parecen hablar con un lenguaje de espuma, pero es un país desolado por el hambre. Ya no lo alimenta el océano Pacífico, ya no hay que venir a mirar la playa. Se mira uno en el espejo y este solo devuelve fragmentos de la costa. Y hay el último. Basureros. La piel oscura de las ciudades esconde misterio bajo las piedras de la playa. Se ordenan como regimientos a punto de salir a la masacre. El miedo apenas colgando de los hombros, replegados, soldados del antenazo. Cargan sus armas bajo la pleamar. Uno a uno, los otros hombres han comenzado a desandar. Se distancian y se disminuyen. Se tapan los oídos. Retroceden hasta quedarse completamente dormidos. Gracias, chicos. Muchas gracias, Jonathan Guillén. Bueno, repitamos el aplauso acá. Esta es la primera etapa del ciclo de escritores del norte. Agradecemos a Librería Artística Claroscuro a cargo del maestro Iván Peirano, Editorial Navaja también, con Juan José Podestá y Roberto Bustamante, a quien nos acoge en esta oportunidad, que este restaurante, este nuevo espacio también de difusión cultural y fomento de las artes, Bla Bla, y también al Estudio Norte Detonante, quien nos ha prestado y nos ha facilitado el audio. Así que muchas gracias y nos vemos en una segunda oportunidad. Un agradecimiento, Jonathan. Sí, bueno, yo quiero agradecer primero al Francisco Martínez, porque él de alguna manera es partícipe de este libro Abandono. Él diseñó la portada, ¿ya? Fue diseñada por él y esa portada quedó porque definitivamente el weón dio en el clavo. El weón miró, escuchó y dio en el clavo perfectamente. Así que mi primer agradecimiento para él. Mi segundo agradecimiento para el Pelado Sandón, ¿cierto? Por el espacio, por el lugar, por la iniciativa, por la idea y por muchas cosas. Bueno, este dibujo me lo acaba de hacer Franco Mar, así que me lo voy a llevar con cariño. Y en tercer lugar, el agradecimiento a todos ustedes por haber venido a escuchar la lata que di, por haber venido a escuchar poemas que ya varios han leído hasta el cansancio, weón. Y bueno, les doy las gracias a todos, disfruten, vuelvan aquí a este lugar, Bla Bla, porque es un buen lugar con buenos precios, todo acá. Y para loco, gratis para todos. Vale, muchas gracias, Jonathan Guillén y Francisco Martínez, por esta visita. Aviso de utilidad pública, este viernes. También creemos que las mujeres siempre han estado en la rebeldía y en la música, así que este viernes solamente música de mujeres acá en Bla Bla. Vamos a tener a Siouxsie and the Banshees, Lita Ford, Cyndi Lauper y mucho más. Y también habrá una tremenda promoción. 40 minutos. Eso se pone al final. Sí, más.